Bendecidos mis amados hermanos, este maravilloso día, domingo, en el cual estamos reunidos virtualmente para estudiar la palabra de Dios, para tener revelación de la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Muchas personas a veces están esperando, buscando la manera de oír audiblemente, y creo que se puede oír audiblemente. Lo he escuchado cuando Dios me ha hablado audiblemente, pero también es a través de la palabra. Dice que la palabra es la profecía más segura que podemos tener para escuchar a nuestro Padre Celestial. Gracias por estar siempre presentes, gracias por estar siempre colaborando con este ministerio, asociándose con este ministerio para extender la obra de Dios, para extender el evangelio de la gracia, para extender el reino de Dios, para que muchas personas que sé bien que está sucediendo, que está pasando, están teniendo cambios en su vida, están teniendo cambios en su mente, están teniendo cambios en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdese que no estamos quitando los principios eternos, al contrario, los principios eternos deben de permanecer, por eso son eternos, lógicamente, sino lo que estamos es corrigiendo algunas enseñanzas, algunas creencias que se nos ha dado, no con mala intención, sino que hasta ahí había llegado la revelación, y hoy Dios está abriendo nuestros ojos del entendimiento. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 18, que está iluminando los ojos del entendimiento para saber cuál es la esperanza, para entender cuál es nuestra herencia en Cristo Jesús. Y estamos hablando los domingos acerca de la visión espiritual, y estamos hablando de abrir esos ojos, de tener esa revelación en algo muy importante, es la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Siempre he dicho que nuestra posición, o partimos de esa posición de que todo ya Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. Por tanto, lo que estamos aprendiendo es a ejercer fe, a tomar por fe lo que ya Dios nos ha dado, a permitir la vida de Cristo que fluye en nosotros, en el alma, en el cuerpo y todo lo exterior que existe. Porque dice la palabra de Dios en Juan 7:35 en adelante, que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva. Están fluyendo y fluyendo y fluyendo. Esa es la vida de Dios. Ese es el Zoe de Dios. Y vamos más adelante a ver qué es la vida de Dios, qué es disfrutar de la vida de Dios, qué es caminar en la vida de Dios, qué es mantenernos creyendo lo que es la vida de Dios. Pero bueno, hoy estaremos en la lección número 23 y estaremos hablando de bendecidos antes de la creación. Tú y yo fuimos bendecidos antes de la creación. Estaremos viendo que en la cruz de Calvario, hace más de 2000 años, se manifestó lo que ya en el mundo espiritual había sido hecho. Y estaremos dando algunas citas bíblicas para establecer nuestra doctrina, para fundamentar nuestra enseñanza, porque me gusta, y ustedes han notado que me gusta dar citas bíblicas, bastantes citas bíblicas. Pues 2 Corintios capítulo 13, verso 1, dice que de 2 o 3 testigos, y estos testigos serían los versículos que estaré dando, más de 3 versículos para entender, comprender, establecer, fundamentar lo que es la enseñanza de la gracia de Dios, que ya nos fue dado todo. Ya Dios hizo todo. Se terminó el tiempo de estar pidiéndole a Dios. Se terminó el tiempo de estar rogándole a Dios. Ese conocimiento es del pasado. Yo sé que algunos se van a enojar, pero ¿cómo? Porque ¿cómo vamos a pedirle a Dios algo cuando ya Él nos ha dicho que ya nos fue entregado en Cristo Jesús? Por tanto, estaríamos como no creyendo o creyendo incorrectamente lo que Él ha dicho, y los establecemos en la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice:
cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nos fundamentamos en la palabra de Dios. Nos fundamentamos en que la palabra de Dios es Cristo mismo. Nos fundamentamos que la gracia de Dios, el evangelio, es las buenas nuevas o las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. Por eso es necesario. Hay personas que me dicen, y las entiendo un poco por falta de enseñanza, bueno, pero es que la Biblia dice, o mi pastor dice, mire, gloria a Dios, pero lo que diga el pastor, lo que diga fulano de tal, sale sobrando. Aquí lo que dice Dios en su palabra. Yo puedo dar mis opiniones, y cuando voy a dar una opinión lo digo, bueno, esto es opinión, esto es personal, pero tengo que estar en la palabra de Dios, establecerlos en la palabra de Dios, fundamentarlos en la palabra de Dios, para que así cuando venga, como dice Efesios capítulo 4, verso 15, cuando vengan todos esos vientos de doctrinas erróneas, no te muevan, sino que tú digas, bueno, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y eso es lo que creo, porque esa es la fe, creer en lo que Dios ha dicho. A ver, vamos a Juan capítulo 19, verso 30, que dice el versículo que iniciamos. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, lógicamente en la cruz, dijo, consumado es, hecho está. En griego, tetelestai, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El pensamiento de hoy es pequeño, cortito. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Eso es una de las áreas de fe. Imaginar, visión, esperanza, visión, imaginar. Tenemos que aprender, lógicamente estaremos con la ayuda de Dios, pues ya se nos fue este año, pero con la ayuda del Señor estaremos hablando acerca de visión, aunque estamos hablando de visión espiritual aquí, pero hablando de la visión, lo que es en la fe, para adquirir o para ver lo que es el mundo espiritual. Es sumamente importante que usted sepa qué hay en el mundo espiritual, qué hay en el reino de Dios. Vamos a repasar lo que vimos el domingo antepasado. Estudiamos el domingo pasado o antepasado que la gracia es un don perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no hay que agregarle nada. Está completo. El Señor dice que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Punto. Que nuestra salvación, Efesios 2:8, nuestra salvación dice que es por gracia, por medio de la fe. Punto. No es por obras. No tengo que hacer nada para ser salvo, ni tengo que hacer nada para mantener la salvación. Eso depende totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y ya fue hecho. Vamos a seguir y vamos a entender un poquito más adelante esto. Solo debemos de aceptar, creer y dar gracias por lo que nos fue dado. Eso es fe. Voy a visualizar. Primero, la fe es por el oír. Romanos 10:17. La fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa. Incluso algunos estudiosos dicen que ahí no es la fe es por el logo, sino la fe es por el rema, sí, la palabra revelada. La fe es por el oír y el oír el evangelio. Sí, las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de Cristo y de su obra terminada. Se nos ha enseñado mucho lo que es Cristo Jesús, se nos ha enseñado mucho lo que es Jesús de Nazaret y su obra aquí en la tierra, pero no se nos ha enseñado lo que es la obra eterna, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Romanos capítulo 7, verso 4, le llama el otro Cristo, el otro Cristo, el otro Señor. No es que hayan dos señores, sino que uno caminó bajo la ley, cumpliendo la ley, pagando el precio del pecado y el precio de toda la liberación de las maldiciones del pecado en nuestra vida en la cruz del Calvario. Y ahora en ese Cristo resucitado, glorificado, Efesios capítulo 2, verso 6,
dice que nosotros estamos juntamente con Él. Juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es aceptar lo que el Señor dice y lo que ha hecho. Vamos a dar gracias por lo que ha hecho. Dije anteriormente, más adelante estaré enseñando, se terminó el tiempo de estar rogando, se terminó el tiempo de estar buscando, algunos les llaman también provocando de que Dios haga. No, yo no tengo que provocar nada para que Dios haga, si ya Dios hizo. Ahora soy yo. Ejemplo, algunos dicen, la fe mueve la mano de Dios. Hay un coro que, la fe mueve la mano de Dios. No, la fe no mueve la mano de Dios. Ya Dios se movió. El que me muevo en fe soy yo. El que me muevo en fe, ¿cómo? Visualizando, oyendo palabra constantemente, visualizando la bendición de Dios y dando gracias, confesando lo que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahí es donde nosotros glorificamos, exaltamos, levantamos, como dice Mateo, a nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo Dios cómo descansó después de haber creado todo. Note, antes de que Dios creara al hombre, primero le dio la provisión. Dios le dio la provisión. Antes de que estableciese al hombre, llegara a crear al hombre, lo pusiese en el Edén, en el huerto del Edén, antes de todo eso, ya Dios le había creado la provisión. Ellos lo que tenían que hacer era tomar de esa provisión. Eso era todo. Así mismo ha hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que al séptimo día descansó Dios. No descansó porque estaba cansado, lo he dicho varias veces, sino porque ya había terminado la obra que Él se había propuesto. Ya le había dado al hombre, a esta pareja especial, Adán y Eva, ya le había dado la provisión. Ya no dependía de él disfrutar de la bendición. Era de Adán y Eva que ellos tenían que comer, tenían que alimentarse, tenían que tomar la provisión. Ya no dependía, no vemos a Adán y Eva. Decía un maestro de la palabra que ya está con el Señor, él decía que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis es lo perfecto que puede haber. El plan perfecto de Dios. No vemos a Adán y Eva clamándole, rogándole, intercediendo, luchando, provocando para que Dios hiciese algo cuando ya Dios lo había hecho. Eso es lo que vamos a corregir con estas enseñanzas. Esto es lo que estamos corrigiendo con estas enseñanzas. Ahora, el error de muchos creyentes en su creencia, y eso es lo que vamos a ver, es que andan buscando el estar bajo la gracia cuando Cristo Jesús ya les dio su gracia. Sí, hay personas que están orando. Mire lo que dice esta oración que se hizo en el antiguo pacto en Éxodo 33:13. Por eso tenemos que aprender a dividir, a distinguir lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba bajo ley. El nuevo pacto está bajo gracia. Dice Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ¿cómo es posible que hoy en día en la gracia escucho, ministros, hermanos, decir, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, súplame esto? Primero, en Cristo Jesús ya hallamos gracia delante de Dios. Ya hallamos gracia delante de Dios, delante de sus ojos. Y todavía dice, te ruego
que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Es decir, todo era futuro, para que halle gracia. Para que halle gracia. Y nosotros ahora en Cristo Jesús, los nacidos de nuevo, los que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor, su señorío, los que creemos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, estamos bajo la gracia de Dios. Efesios 2:8. Somos salvos por gracia. Lo que me salvó fue la gracia. ¿Cómo la recibí? Por medio de la fe. Dice, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Gracia es la provisión eterna, gratuita, dada por el Padre en Cristo Jesús. Eso es gracia. Es simplemente eso. Gracia es todo lo que Dios ha estado o nos ha entregado su provisión gratuitamente, y es una provisión eterna. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Simple. Ahorita vamos a ver que como recibimos a Jesucristo, vamos a continuar caminando de esa manera. El asunto es que a nosotros nos enseñan de que recibamos a Jesucristo por fe y después nos dicen que tenemos que hacer esta obra, esta otra obra, esta otra obra y todo eso para entrar al cielo. No entiendo, hay personas que dicen, bueno hermano, yo recibí a Jesucristo, sí, pero ahora van a orar por mí para que yo pueda entrar en el reino de Dios. En el momento que naciste de nuevo, naciste en el reino de Dios. Por eso es que tenemos que ver lo eterno. Por eso necesitamos conocer lo eterno. Por eso tenemos que aprender a ver lo eterno, lo que no se ve materialmente. Recuérdese bien que porque no se ve, no significa que no existe. Pero en Deuteronomio capítulo 33, verso 1 y verso 23, yo sé que está en el antiguo pacto. Vamos a ver esta bendición del antiguo pacto. Recuérdese que Gálatas capítulo 3, verso 13, dice bien claro que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No de las bendiciones que habían bajo ley también, sino de las maldiciones. Por tanto, somos libres, hijos de Dios. Somos libres de toda maldición generacional. Dios, esa mentalidad nos enseñan a creer que todavía nosotros seguimos acarreando, seguimos recibiendo, seguimos manifestando maldiciones de nuestros antepasados. No, fue cortado en el momento que naciste de nuevo. Según de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Claro que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que nuestra alma sea transformada. Eso es lo que estamos hablando los jueves. Renovar nuestro entendimiento porque seguimos creyendo que estamos bajo maldición, que todavía somos pecadores, que todavía somos pecadores salvados por gracia, que también somos que todavía estamos lejos del Señor, que todavía el Señor tiene que venir a nosotros, que el Espíritu Santo tiene que venir, donde vive dentro de nosotros. Esa oración, esa canción, ven Espíritu Santo, está incorrecta. ¿Cómo le voy a decir, ven Espíritu Santo, si vive en nosotros? Bueno, no voy a meterme ahí. Ya me metí, pero bueno. Deuteronomio 33, verso 1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Verso 23. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores. No vas a ser saciado de favores. Saciado de favores. Estás lleno. Estás en una plenitud. No simplemente saturado, en una plenitud de favores.
de gracia del Señor. ¡Wow! Yo quiero que cuando oren por mí, digan, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo, porque el pastor Arnoldo está saciado de favores. La gracia de Dios lo envuelve. La gracia de Dios, los favores tuyos está dentro de él. Y sí podemos decir, gracias por el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y que, gracias Señor, porque estás iluminando día tras día. O le has dado iluminación a los ojos del entendimiento para que Él sepa, hablando de mente, Él sepa, hablando del alma, Él sepa la esperanza y la herencia que hay en los santos. No que va a haber, sino que hay. Sigue diciendo, y lleno de bendición de Jehová. Gracias, Señor. ¿Sabes lo que levantarse cada mañana? Gracias, Padre, porque estoy saturado o estoy lleno, estoy saciado de tu favor. Y estoy lleno de tus bendiciones. No es me vas a llenar. No es que las bendiciones van a venir. No. Mis ojos se están abriendo. Mi entendimiento está claro de que estoy bendecido, que estoy lleno de bendiciones. Dios mío, eso es lo que tenemos que tener convicción. Eso es lo que debemos de creer, de que estamos llenos de toda bendición de Dios. Como dice Efesios 1:3, con toda bendición. Estamos favorecidos en medio de tanta cosa, en medio de tanto problema que hay en el mundo. Gracias, Padre, porque tengo el favor tuyo. Tengo todas las herramientas necesarias para vivir. Tengo toda la provisión necesaria para vivir y llevar a cabo el plan divino que tú tienes para con nosotros aquí en la tierra. Pues dice, y posee el occidente y el sur. Aunque esta bendición fue en el antiguo pacto, nos recuerda y nos enseña cuán favorecidos y bendecidos somos. Cuán favorecidos y bendecidos somos. Wow. Enseñé una parte el jueves en la cual decía que yo soy feliz teniendo y no teniendo. Hemos sido enseñados, pero quiero decirte algo. Yo entiendo. Estaba hablando para no poner la mirada en las cosas materiales, porque son temporales. Y si yo tengo la mirada en las cosas temporales, mi vida va a ser temporal. Mi felicidad va a ser temporal. Cuando hablo de vida, es la vida de felicidad temporal, que era el contexto que estaba hablando. Mi vida va a ser temporal. Y entonces voy a estar triste por esto, por aquello, porque no tengo. No. Pero cuando llegamos a entender, soy libre de eso. Que lo de afuera, yo no dependo por lo de afuera, pero sí dependo por lo que hay dentro de mí, que soy favorecido y que soy bendecido con toda bendición espiritual. Hermanos, se van a manifestar y voy a seguir siendo feliz. Y se va a manifestar más rápido. Después hablamos de eso. La salvación es un regalo y la tomamos por medio de la fe, dije anteriormente. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por regalo. Ni usted ni yo merecíamos ser salvos, sino por el amor de Dios que tuvo con nosotros darnos este regalo de la salvación. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer? Creer en Él. Solamente creer. Dejar esto, creer en Él. Todos los malos hábitos, por causa que es enseñado y está en nuestra mente, van a desaparecer conforme va exponiéndose a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio del Señor, y va a ir desapareciendo todas las cosas. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio, hay un medio, de la fe. Solamente soy salvo por fe, no por lo que hago. Bueno, es que ora mucho, no soy salvo porque oro mucho. Bueno, es que ayuna mucho, no soy salvo porque ayuno mucho. Bueno, es que es muy buena gente, no soy salvo porque sea buena gente. Bueno, es porque es muy generoso, da mucho, no soy salvo. Y todo esto usted las escucha. Este hombre tiene que ganar el cielo porque hizo esto, hizo lo otro, dio esto. No, nadie tiene ganado el cielo por obras. Es por fe. Somos salvos por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esto viene de Dios. Pues es don, regalo, gracia de Dios. Realmente no fuimos salvos cuando recibimos, aquí me voy a meter en un área bien fuerte, al Señor, sino antes de la fundación del mundo. Dije, antes de la fundación del mundo fuimos bendecidos. Antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, fuimos salvos. La manifestación física se dio cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. A ver, dice Efesios capítulo 1, verso 4. Más de uno se va a quedar ahí. Medítelo, escuche el mensaje, medite en esta palabra y vas a ver que el Espíritu Santo va a manifestar lo que hay dentro de ti, la luz de la revelación. Según nos escogió, Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuiste escogido? Antes de la fundación del mundo. Tú y yo. No estoy hablando predestinación de que algunos hablan en gracia, que somos predestinados. Algunos son predestinados para salvos y otros son predestinados para perdición. No. La Biblia no me enseña eso. La Biblia lo único que me enseña es que en Cristo Jesús yo fui predestinado. Y lo estamos viendo aquí. Antes de la fundación del mundo fui escogido en Cristo. Y en el momento que se me presentó a Cristo, yo tomo la decisión, libre albedrío. Yo tomo la decisión de aceptarlo o rechazarlo. Dice, sigue diciendo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Saber de que antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido. Y lo vimos en Romanos, por gracia. Un remanente por gracia. Fuimos escogidos. Se nos presentó por misericordia, por la gracia de Dios. Se nos presentó nuestro Señor Jesucristo. Algunos quieren, está bien, pero algunos quieren tener un encuentro con Cristo. Como Pablo, que cayó al suelo, que perdió la vista en esos 3 días, que escuchó una voz potente como un trueno. Bueno, gloria a Dios, puede suceder. Pero cuando se nos presenta a Cristo, cuando se nos enseña esta palabra, estamos teniendo un encuentro con el Señor. Nos está siendo revelado nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el único Salvador. Nadie te puede salvar.
ni te puedes salvar. Es solamente Cristo. Dice en el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. El Cordero, este es el énfasis, después estaremos hablando el resto, que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque a veces creemos de que la salvación apareció en el momento que recibes a Jesucristo. Bueno, la salvación apareció o fue hecha en mi caso el 3 de junio de 1979. No, Cristo había muerto 2000 años atrás. Y me dice que la obra fue hecha antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Isaías dice bien claro que por sus llagas, que por sus heridas, o por su herida, nosotros fuimos salvos. ¿Cuándo fue que fuimos salvos? ¿En el momento que se manifestó la sanidad? No. Ese es el asunto que sucede con muchas personas que no saben caminar en fe. Ellos esperan que se manifiesten las cosas, provisión económica, provisión en salud, verlas físicamente para decir, ya Dios me bendijo. No, Dios te bendijo antes de la fundación del mundo. Dios te bendijo con Cristo Jesús. Por eso es que los de fe pasamos firmes, perseverando, viendo las cosas que no se ven. Aquí es cuando más adelante estaré enseñando acerca de lo eterno. La persona que sabe caminar en lo eterno no necesita las cosas físicas, óigase bien, para estar en paz, para ser feliz, para muchas cosas, que todas esas, para estar en gozo, que todo eso está dentro de nosotros. Se nos manifestó en la cruz del Calvario con la venida de Dios en Cristo Jesús. Ya dije Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, todo lo que nos fue dado y cómo lo recibimos, por fe. ¿Cómo recibiste a Jesús? Por fe. ¿Creíste en un Dios que nunca has visto? ¿Creíste en un Cristo que nunca has visto? Pero llegaste a aceptarlo, a creer, a permitir que sea el Señor de tu vida. Y de ahí comenzó una nueva vida, con muchas experiencias buenas. Pastor, ¿por qué estoy teniendo experiencias malas? Por falta de transformación del alma. Mayor transformación en nuestra alma, mayor conciencia de lo que somos y tenemos y podemos en Cristo Jesús, mayor manifestación en nuestra vida. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que habéis, ¿cómo lo recibiste? Por fe. Simplemente por fe. ¿Lo creíste? Y es tremendo, es tan poderoso. Yo recuerdo cuando el Espíritu empezó a poner en mí ese deseo de buscar del Señor. Más bien Él me estaba buscando, pero de ir y conocer del Señor. Y recuerdo que busqué en algunos otros lugares donde no me presentaban a Cristo, me decían cada cosa buena. Y recuerdo que cuando ese día yo fui a la iglesia que me llevaron, o al local donde se reunía la iglesia, o se congregaba la iglesia, y empecé a escuchar el mensaje.
Yo creí en ese momento. No hicieron ni la oración para recibir a Cristo. Fue un 3 de junio de 1979. Eran como las 8 de la noche. Y yo estaba con una convicción tan fuerte. Y de ahí, por la gracia de Dios, hasta hoy, he estado en los caminos del Señor. Por su fuerza, por su poder. Iba a decir otras cosas, pero mejor me voy a quedar ahí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál manera? El quitarse esto, el dejar de hacer. No. El hacer esto. No. ¿De qué manera lo recibiste? Por fe. ¿Cómo ahora vas a andar en Él? Por fe. Eso lo dice Romanos capítulo 1, verso 17. De fe en fe. Vamos a caminar por fe. Una vida de fe. Camino de fe. Sin apoyarnos en las cosas materiales. Apoyándonos en las cosas espirituales. Sabiendo que se manifiesta. Recuerdo una frase que tenía mi pastor. Me llamó mucho la atención cuando le hice esa pregunta. De que cómo hacía él para que se manifestaran las cosas. Claro, estábamos muchos años atrás, estaba empezando, entonces no usábamos mucho de que, sino para que Dios le diera, decíamos, tantas cosas. Y él decía algo, del lugar donde meto la mano y he sacado estas cosas, cuando se termina, la provisión, el alimento, vuelvo a meter la mano a ese lugar. Me está hablando del mundo espiritual, que por la fe es la mano con la que recibimos. La fe es la mano que recibimos. La fe no es la mano que nos da. La fe no es la mano de Dios que nos da. La fe es la mano nuestra que recibimos del mundo espiritual y se manifiesta al mundo físico. Qué interesante es entender esto. Muchos están orando, Señor, necesito ser feliz. Señor, necesito que esta situación cambie. Señor, necesito paz. Señor, necesito tranquilidad. Señor, necesito dinero. Cuando ya Dios nos ha dado todo. Y tenemos un banco. Hablando de sanidad y todo, tenemos un banco espiritual en el cual podemos ir en el nombre de Jesucristo y estamos autorizados a retirar, a tomar lo que nos ha sido dado ya, que se manifieste en el mundo físico. Pero lo importante es que usted va a un banco y va a retirar una cantidad de dinero sabiendo que ya te depositaron ese dinero. El salario. Llega el día de pago, se va confiadamente, sin pensar de que no depositaron el dinero, y va con su tarjeta, va con el cheque, va directamente, sabiendo que va a retirar. Porque qué cosa más difícil sería ir a retirar algo sabiendo que no está. Pero fe es que vamos a retirar dinero sabiendo que ya no fue depositado. Pues así es en el Señor. En el Señor llegamos nosotros a retirar, y estamos aprendiendo a hacer cheques espirituales, a usar la tarjeta de débito espiritual, a retirar lo que ya nos fue dado, lo que ya es una herencia entregada hacia nosotros. Somos
herederos de Dios. Imagínate, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y sí, ahí está el carro, la casa, el dinero para los estudios de sus hijos, para la vestidura, para la alimentación, para todo lo que necesitas, pero también ahí está el gozo, la paz, la justicia, el poder, la autoridad, la gloria, la felicidad, todo. Vamos a creer que el Padre ya nos dio todo para disfrutarlo. Note este verso, póngale atención a este verso. Dice, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Parece que el dinero no tiene poder, sino que las personas muchas veces cuando tienen dinero, a veces como que se ponen altivos. Ni pongan, esta es una de las que, desde que aprendí esto, tengo mucho cuidado, ni pongan la esperanza en las riquezas. Y quiero decirte algo, estas riquezas puede ser en cualquier área. Lógicamente aquí está hablando el contexto de dinero. Pero puede ser en cualquier área. No ponga tu esperanza en nada ni en nadie. Te pueden fallar. Hay personas que están desplomadas, destruidas porque alguien les falló. Pero si el Señor nos dice que no pongamos la esperanza, ¿cuántas personas están, no volvieron a congregarse, no volvieron con nada ni quieren nada porque su líder le falló? Donde la Biblia dice que no pongamos la esperanza ni en el carro, ni en la casa, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. Pastor, pues yo no crié a mis hijos así para que fuesen de esa manera, pero ya terminaste tu labor, lo creaste, ahora le corresponde a ellos a llevar su vida. Me estoy explicando. Muchas veces nosotros, por no entender esta eternidad, por no entender las cosas del Señor, nos frustramos. Y es porque ponemos la esperanza. Por eso sufrimos, porque ponemos la esperanza en cosas, ponemos la esperanza en personas. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Te puede fallar. ¿Cuántas personas tienen dinero y en un momento a otro están en el suelo? No tienen nada. Bancarrota. ¿Cuántas personas por falta de un conocimiento pleno y estabilidad emocional se han llegado a suicidar por eso? Pero otros dicen, de donde Dios me levantó, me vuelve a levantar. Del polvo. El justo caerá 7 veces, dice Proverbios. El justo caerá 7 veces y se levantará. Porque son inciertas. En un momento dado puede desaparecer ese dinero, puede caerse esa empresa. No quiero ser negativo con eso, ni quiero enseñarle cosas negativas. Puede fallarte tu esposa, puede fallarte tu esposa, puede fallarte tu jefe, te puede fallar tus hijos. ¿Quién? Tus líderes te pueden fallar. Pero tú sabes que el que te levantó te vuelve a levantar. Del polvo de donde estés, te vas a levantar. Por eso cambia de actitud. Pero para cambiar de actitud hay que cambiar de mente. Porque entonces nos va a llevar a una dirección diferente. Cambia de mente, cambia de actitud. Y empiezas a pensar, bueno, si la misma Biblia nos dice que no confiemos. No confiemos. Mire hermano, Jesús, ¿cuánto nos entregó por los apóstoles? Y hubo uno que lo traicionó. Hubieron otros que no entendían, como decía mi pastor, ni papa de lo que estaba pasando con el Señor. Pero hubo uno que lo entregó, que estaba comiendo de su propio plato, dice él. Pero eso no lo detuvo a Jesús a hacer la obra. Eso no lo detuvo a Jesús caminar.
Eso no lo detuvo a Jesús para seguir, sino al contrario. Siguió adelante porque sabía muy claro él que la esperanza de él era Dios, su Padre, no la gente ni las cosas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Aquí dice nos da, pero nos ha dado, por el contexto que viene hablando, lo dice de esta manera, nos ha dado todas las cosas en abundancia con un propósito, para que la disfrutes. Para que la disfrutes. Aprendamos que Dios nos ha dado las cosas para disfrutarlas. Son herramientas para que nosotros podamos, como las herramientas que Dios le dio a Adán y a Eva. Labraban el huerto, lo cuidaban, se alimentaban y comían de él. Igual nosotros. Efesios 1:7, pues ya se me está yendo el tiempo. Pues no, ya se me fue el tiempo. Dice, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Sí, la gracia es rica. Es una riqueza en gracia. Sí, ¿cómo puedo decirlo? Es sobreabundante gracia, dice 2 Corintios 5:17. Una sobreabundancia gracia. No nos dio un favor. No, y algo tremendo. Porque hay gente que nos hace favores, pero también pues nos cobra el favor. En Dios no. Él nos ha dado todo su favor, toda su gracia, y no nos cobra, porque lo ha hecho por amor. Voy a quedarme aquí, porque quería hablar un poquito de la plenitud de la salvación, de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, lo que es la plenitud de esta salvación, la plenitud de una nueva vida, pero estaremos hablando con la ayuda del Señor el próximo domingo, que estaremos enseñando y estaremos hablando, platicando, recibiendo revelación, abriendo nuestros ojos del entendimiento, siendo iluminados a través de esta palabra. Yo sé bien que ahora no vas a llegar a pedirle ni a rogarle al Señor. Vas a empezar a darle gracias y vas a empezar a usar. Sé que he dicho que tengo que hablar de oración, pero es que es tanto lo que tengo que hablar. Y con la ayuda de Dios estaré el otro año hablando de oración. La oración en la gracia, en la oración bajo gracia, no bajo ley. En la oración con el conocimiento de que ya nos fue dado todo. Hay gente que dice, pero si ya me dio todo, entonces ¿para qué voy a orar? Equivocados. Solo tiene la mitad de la verdad revelada. Necesita escuchar la otra parte. Amados hermanos, toda bendición espiritual se manifiesta esta semana para cada uno de ustedes. Bendecidos.